figuras y símbolos, la parte 4 que sería ya la última clase de lo que son las figuras y los símbolos. Esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos en el libro de Apocalipsis, porque ahí está toda la interpretación en los símbolos. La clave para poder interpretar correctamente todas las profecías del Apocalipsis radica en los símbolos, en saber interpretar cada símbolo. Bueno, encontramos nosotros en Apocalipsis 12:3 el símbolo de el dragón. Y vamos a ir ahí a Apocalipsis 12 y el capítulo 12, versículo 3. Miren, aquí está hablando sobre el dragón. Dice un dragón grande. Acuérdense que yo no pongo todo el texto para poder avanzar más rápido. Entonces aquí está escribiendo un dragón megas. Dracon es dragón grande. Y dice de color rojo o algunas traducciones de esta puros puede ser púrpura también, el rojo o púrpura. Entonces dice que este dragón tenía siete cabezas y 10 diademas. Y sobre las cabezas de él perdón, 10 cuernos, querata es cuerno. Y sobre la cabeza de él dice 7 diademas. Entonces, aquí nosotros encontramos el símbolo de el dragón. Ahora, recuerden ustedes que un principio para interpretar Apocalipsis, un principio bíblico es que un símbolo puede tener más de un significado. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 12 este dragón que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos y 7 diademas. Aquí, primeramente, está el símbolo del dragón en Apocalipsis 12. Primeramente está representando a Satanás. Pero si nosotros estamos en el 12:3, como es el caso de ahorita, entonces este símbolo aquí, el dragón, tiene dos significados. Número uno, Satanás. Y número dos, una nación. Entonces, este símbolo de dragón, podemos decir que significa dos cosas en la Biblia y en este versículo. Número uno, Satanás. Y número dos, una nación. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque en la Biblia, cuando nosotros vamos a el Antiguo Testamento, también nos habla el Ezequiel 23:9, dice, y di, así dice el Señor. En la Septuaginta, legei curios o quirios. Entonces, dice, así dice el Señor. Y du es, he aquí, estoy contra ti. Y aquí utiliza la palabra faraón, que es faraón. Y vean cómo le llama en Ezequiel 23:9 al dragón. Miren, utiliza la misma palabra, dracon y draconta. En el griego es la misma palabra. Entonces, le está llamando Ezequiel al faraón, le está llamando ¿cómo? Un mega, aquí está mega y megas, un gran dragón. O sea, Faraón es el gran dragón. Entonces, la misma Biblia nos está diciendo que el dragón simboliza una persona. Si estamos en Apocalipsis 12:3, a Satanás. Y si estamos en Ezequiel 23:9, a el faraón. Ahora, ¿de dónde agarró Juan este símbolo del dragón de acá, de Ezequiel, el Antiguo Testamento? Pero aquí viene algo muy importante y es donde
yo quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Miren, aquí viene algo súper importantísimo. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí? Aquí en Ezequiel, el faraón era el rey de Egipto. Entonces, esta misma palabra dragón aquí tiene doble significado. Número uno, faraón, y número dos, Egipto. Entonces, el símbolo de un dragón grande en la Biblia y en profecía es una persona y una nación. En este caso, acá es Satanás y también una nación. ¿Qué nación? Por el contexto del versículo dice que este dragón persigue a la mujer. La mujer es la iglesia, es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y habla de que cuando nace el hijo de la mujer, el dragón persigue al hijo. Entonces ya sabemos que está hablando del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿quién dio la orden de perseguir a Jesús en ese tiempo? Quien estaba gobernando como imperio era la Roma imperial. Entonces aquí el dragón es número uno, Satanás, y número dos, Roma imperial, porque Roma imperial tuvo diferentes periodos, diferentes etapas. Está la Roma imperial, la Roma dividida, la Roma papal y la Roma escatológica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice que este dragón que es Satanás y que es una nación, que en este caso sería la Roma imperial? ¿Por qué utilizar este símbolo? Porque lo que Juan nos está enseñando es que quien persigue literalmente quien manda matar al hijo es la Roma imperial, pero quien está detrás de esa orden o quien está dirigiendo a ese imperio, que es la Roma imperial, es Satanás. Y entonces dice que este dragón, que es Satanás y que es la Roma imperial, dice que tiene 7 cabezas. ¿Qué significan 7 cabezas? Significan 7 naciones. ¿Cuáles son? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Roma escatológica y la imagen de la bestia, o los que se conoce también como los Estados Unidos o la Roma escatológica. En el tiempo del fin, la imagen de la bestia que sube del mar, el falso profeta, la Roma escatológica, es lo mismo, pero se está utilizando diferentes símbolos. Entonces, ¿por qué dice que tiene 7 cabezas? Porque quien estuvo detrás de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Roma escatológica, y más bien quien va a estar detrás también de la Roma escatológica va a ser Satanás. Por eso es que dice que tiene 7 cabezas. ¿Por qué? Porque Satanás, esas cabezas están en el dragón. Y si Satanás es el dragón, entonces Satanás utiliza a esas naciones o utilizó a esas naciones y va a utilizar a la Roma escatológica para perseguir al pueblo de Dios. ¿Por qué dice que tiene 10 cuernos? Porque estos 10 cuernos representan a la Roma dividida. En la Roma dividida también Satanás persiguió al pueblo de Dios. Luego vino la Roma papal, en la Roma papal también por 1260 años. Entonces, es importante que nosotros tengamos en mente esto, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo puede ser que este dragón, que es Satanás, tenga 7 cabezas? Bueno, en profecía sí, porque en profecía un símbolo no solamente tiene un significado, tiene más de un significado. Ahora, no es que literalmente este dragón que es Satanás y que es la Roma imperial, simbólicamente, no es que literalmente vaya a tener 7 cabezas. Usted nunca va a ver un dragón literal con 7 cabezas, no. Está hablando cabezas en profecía son reinos, naciones. Entonces sí se puede.
que este símbolo signifique Satanás, pero también la Roma imperial. Pero depende el contexto, ¿ok? Acuérdense, todo va a depender del contexto. Aquí en el 12.3, sí, es una nación y es la Roma imperial. Pero si ustedes se van al versículo, a ver, el 9, lean el 12.9, alguien que tenga ahí la Biblia a la mano. Apocalipsis 12.9. Vamos a ver qué dice el 12.9. Y fue ¿Quién? lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Muy bien. Ahí en el 9 es el mismo dragón, es que aquí tiene dos significados. Pero en el versículo 9, ¿tiene dos significados el dragón o solamente tiene un significado? En Uno, el 9. Aquí es Satanás y la Roma imperial. En el 9, ¿solamente Satanás o también será la Roma imperial? ¿Qué dicen ustedes? no, es Satanás nomás. Ah, es correcto. ¿Por qué? Porque el contexto me está diciendo que ese dragón fue expulsado del cielo y la Roma imperial fue del 68 al 476. Entonces, cuando este dragón es expulsado del cielo, ni siquiera existía la profecía de Daniel 2, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma en sus cuatro periodos. Entonces, el mismo contexto nos los va a ir diciendo. Ahora, si me puedes leer el versículo 14, Spencer, el verso 14. 14 dice así, Ujú. y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, en el 12.3, quien persigue a la mujer y al hijo es la Roma imperial, el dragón. Pero en el 12.14, quien va a perseguir a la mujer va a ser la serpiente. Entonces, aquí hay algo muy importante, que un personaje en profecía puede ser nombrado con más de un símbolo. En este caso, Satanás es nombrado con el símbolo de el dragón en el 12.3, pero en el 12.14 ya no se le llama con el símbolo del dragón, ahora se le llama con el símbolo de una serpiente, pero es lo mismo, o sea, en profecía está hablando de Satanás, pero lo mismo sucede con una nación. Ahí en el 12.3, aquí, el dragón, como su segundo significado, es la Roma imperial. Pero en el 12.14, la serpiente también es Roma, pero ya no va a ser la Roma imperial, ahora va a ser la Roma papal. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que persigue por 1260 años y la Roma imperial fue del 168 al 476 y la Roma papal fue por 1260 años, del 538 a 1798. Entonces, no es difícil porque la misma Biblia nos está diciendo en qué periodo está ese dragón que es Satanás y que es Roma, y en qué periodo está esa serpiente que es Satanás y que es la Roma papal. Ahora, el versículo 17, Spencer, el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que observan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, ahí aparece nuevamente el dragón. Y ahí en el 17 el dragón es Satanás. Pero ya no es el dragón del 12-17, ya no es ni la Roma imperial ni la Roma papal. Ahora es la Roma escatológica, porque ese dragón todavía va a perseguir al remanente. Y eso va a ocurrir
cuando se le sana la herida, lo que nosotros conocemos como la Roma escatológica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto de importante con este símbolo del dragón? Porque es el que más va a aparecer en todo Daniel y Apocalipsis, lo que es Roma, pero con diferentes símbolos. Por ejemplo, si ustedes están en Daniel 2, la Roma imperial no aparece con el símbolo de un dragón, va a aparecer con el símbolo de el hierro en las piernas. Si ustedes están en Daniel 7, la Roma imperial no aparece con el símbolo de el dragón ni con el hierro en las piernas, va a aparecer con el símbolo de la bestia espantosa. Si ustedes están en Daniel 7, la Roma papal va a aparecer con el símbolo del cuerno pequeño. Si ustedes están en Daniel 11, la Roma papal va a aparecer con el símbolo de el rey del norte, 1140 hasta, bueno, más bien 1140 es la Roma escatológica, la Roma papal sería en Daniel 11 del 30 al 40. Entonces, va a aparecer con el símbolo del rey del norte, la Roma papal. Si ustedes están en Apocalipsis 12, la Roma papal va a aparecer con el símbolo de la serpiente. Si ustedes están en Apocalipsis 13, la Roma papal 13:1 va a aparecer con el símbolo de la bestia que sube del mar. Si ustedes están en 2 de Tesalonicenses 4, la Roma papal va a aparecer con el símbolo de el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, este símbolo es muy recurrente en la Biblia, tanto el dragón como el símbolo de Roma. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque muchos dicen, bueno, si el dragón de Apocalipsis 12:3 tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y la bestia que sube del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos del 13:1, pues es lo mismo. La bestia que sube del mar con el dragón es lo mismo. Bueno, es lo mismo, sí, porque es Roma, y no porque en el 12:3 es Roma imperial y perdón, sí, en el 12:3 es Roma imperial, pero en el 13:1 es Roma papal. Entonces, y luego ese mismo dragón que tiene en el 12:3 7 cabezas y 10 cuernos, va a aparecer también en Apocalipsis 17. Entonces, con 10 cuernos y 7 cabezas. En Apocalipsis 17, pues es la Roma escatológica. Entonces, es muy, muy importante esa parte. Además, toda la profecía está centrada entre Dios y su iglesia, y en medio los enemigos, los que persiguen a su iglesia. Y este dragón que representa a Roma va a estar en toda la profecía bíblica. Pero la clave está en que nosotros sepamos darle interpretación a los símbolos. ¿Ok? Bueno, entonces miren, el dragón, a ver si me ayudas, alguien que me ayude a leer la primera parte nada más, porque no veo yo aquí, anda El dragón fallando. es mencionado porque simboliza a los reyes y a los gobernantes, que obligan a guardar el domingo la falsificación del sábado, el cual es la señal entre Dios e Israel. Es correcto. Entonces, ¿por qué es mencionado el dragón ahí en Apocalipsis 12? Porque ya nos está diciendo por el libro de Ezequiel que un dragón es una nación, son gobernantes, son reyes. ¿Y por qué es mencionado? Porque todas esas 7 cabezas desde Babilonia, el punto central fue la adoración y la falsificación del día sábado. Babilonia quiso imponer la adoración del domingo. Los medos y los persas, lo mismo. Grecia también. Y Roma en sus diferentes periodos también. Y la Roma escatológica, lo mismo va a ser. Entonces, por eso es que se menciona el dragón con esas 7 cabezas. El dragón es una nación y las cabezas también son naciones.
Y eso para muchos es muy difícil. A ver, ¿cómo? El dragón es una nación y las cabezas también son naciones. Claro que sí. No, 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 el dragón es Satanás y las cabezas son naciones. El problema está en que ellos no han entendido que un símbolo en profecía puede tener dos o doble significado. Por ejemplo, en Daniel 2, el símbolo del el metal, el oro es Babilonia, pero también le dice Dios a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Entonces, ese símbolo el oro en la cabeza de la estatua también significa una persona, en este caso a Nabucodonosor. Entonces, la misma Biblia te va a ir diciendo su significado. No necesitamos nosotros inventar un significado para los símbolos de la profecía. Entonces los profetas de Israel tienen que preparar la casa de Israel para que se mantengan en pie en la batalla del día del Señor. ¿Cuál es esa batalla? Hoy en día es el Armagedón. Entonces, a través de su mensaje del sábado, Dios llama al Israel espiritual para que se prepare para la tormenta venidera. Entonces, el punto principal en Apocalipsis es la adoración. Sábado versus día falso que sería el domingo. Los ángeles están reteniendo los vientos hasta que el sello de todas las tribus de los hijos de Israel se ponga en la frente. ¿Por qué? Porque el punto principal al final va a ser los que acepten el verdadero día de reposo. Entonces, el dragón con todas sus cabezas están luchando para imponer o lucharon para imponer un falso día de adoración. Pero al final dice el Señor, vamos a sellar a las tribus de los hijos de Israel. Entonces, los versículos 5 al 8 nombran a las 12 tribus de Israel, las cuales son selladas, y así se aseguran la protección de Dios. En Primeros Escritos, página 43. Entonces, Armagedón debe ser considerado solo en cuanto a su relación con Israel y sus enemigos. Ahorita el Armagedón dijimos que es una guerra espiritual, porque el pueblo está luchando sábado o domingo. Entonces, así como Israel es protegido de todo el mundo, así la matanza del Armagedón de la cual ellos son protegidos también es mundial. Esa matanza, pero esa matanza del Armagedón va a ser después del el milenio. Así que Cristo se refiera a un lugar simbólico llamado en la lengua hebrea Armagedón y en la mitad de la descripción de los eventos relacionados con la matanza se dirija al Israel espiritual, refiriéndose a una costumbre judía, solo tiene sentido si el Armagedón es entendido como la matanza de los enemigos de Israel. Entonces, nosotros debemos entender hoy en día como el Armagedón como una guerra espiritual, sábado o domingo, adoración falsa o adoración verdadera. Pero esos enemigos que van a perseguir al pueblo de Dios, como va a ser la Roma escatológica, los ángeles del enemigo, el mismo enemigo, los impíos, porque en el milenio van a resucitar todos esos que persiguieron a Dios desde Babilonia, si nosotros nos basamos a la profecía de Daniel 2, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, ahí van a resucitar todos esos impíos que persiguieron al pueblo de Dios, y ahí va a ser la gran matanza de los enemigos de Israel. Solo que los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento fue literal esa guerra. Acá los enemigos de Israel hoy en día es el Armagedón simbólicamente, pero después del milenio esa matanza va a ser literal de todos los enemigos, incluyendo a el dragón y sus naciones.
Entonces, pasamos a otro símbolo, Israel y las naciones. Vamos a ver que en primeros escritos, miren, esta cita para mí vale oro. Estamos en la página 74 al 76. Miren lo que dice eh, ahí primeros escritos. La terminología, o sea, los términos del Antiguo Testamento es empleada espiritualmente o simbólicamente en el Nuevo Testamento. Ya. Elena G. de White, mejor comentario bíblico después del Antiguo Testamento y el Nuevo. Si alguien va a dar profecía y no toma en cuenta estos escritos, va a malinterpretar la profecía. Debido a que el antiguo Israel, Israel literal, fue una nación, se dice que la iglesia, el Israel espiritual, es una nación. Entonces, así como allá en el Israel literal era una nación, pues la iglesia también es una nación hoy en día, la iglesia simbólica. Debido a que los enemigos del antiguo Israel fueron naciones, los enemigos de la iglesia se refieren en términos de naciones. Entonces, la Biblia nos está diciendo que naciones tiene dos significados. ¿Cuáles serían esos dos significados en la Biblia para la palabra nación? A ver, alguien que me diga, aquí está, ¿cuáles son esos dos significados? Nación significa, ¿qué cosa? A ver, ¿quién dice yo? Naciones, ¿qué Los significa? pueblos Tiene dos significados la palabra nación. que persiguen al pueblo de Dios. Un número uno, su significado número uno serían los enemigos del pueblo de Eso, Dios. Correcto. ¿Y el otro significado? Se refiere a la Satanás. iglesia. Porque así como el Israel literal era una nación y tenía también enemigos que eran naciones, el Israel espiritual o simbólico también es una nación y también tiene enemigos que son naciones o reinos o países, pero se utiliza el término naciones. Entonces, no es de que aquí nación significa enemigos, no, pero también significa la iglesia. Entonces, el contexto nos va a decir en qué, cómo vamos a interpretar el símbolo de una nación. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, debido a que los enemigos de Israel se reunían contra ella y asaltaban a Jerusalén, los enemigos de la iglesia también son descritos como reuniéndose contra el Israel de Dios, el Israel espiritual, reuniéndose en su propio país. Y se dice que el Israel espiritual tiene que salir de la tierra de la cautividad espiritual. ¿De dónde tiene que salir el Israel espiritual? ¿De qué país? Simbólicamente, a ver, Wilfrido, ¿de qué país tiene que salir el Israel espiritual? Cuando dice, salid de ella, pueblo mío, ¿de qué De país? Babilonia. De Babilonia. Entonces, ¿se dan cuenta? Se está utilizando la misma terminología, pero ahora simbólicamente. Entonces, dice, y reunirse en su propia tierra espiritual. ¿Cuál era la tierra literal donde siempre había salvación en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era esa tierra? ¿Alguien de ustedes Israel. recuerda? Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Sión, la Jerusalén literal. Ahí siempre había salvación. Pero la tierra espiritual, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar o cómo se llama en estos días? La tierra espiritual. Sigue siendo Jerusalén, pero ¿qué Jerusalén? La Jerusalén celestial. La La nueva Jerusalén, Jerusalén. es correcto, la nueva Jerusalén. Entonces, todo lo que la Biblia dice, el G. de White nos lo dice más clarito. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros
entendamos la profecía. Entonces, aquí hay otra cita en Testimonios para los Ministros. A ver si alguien me puede leer la cita. Denle lectura. O yo la leo. En nuestra interpretación del Antiguo Testamento, tenemos que ser guiados por las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a, y bueno, aquí fíjense que, a ver, aquí yo necesito, porque aquí es en la interpretación del Nuevo Testamento, tenemos que ser guiados por las enseñanzas del Antiguo Testamento. Aquí necesito corregir, ¿ok? Este es no es un error, este es un horror de parte de su servidor, ¿ok? Entonces, dice, no es, el error está aquí, en que acá es Antiguo Testamento y acá sería, perdón, acá es Nuevo Testamento y aquí sería Antiguo Testamento. Entonces, no es del hombre determinar su camino, o en español, no es del hombre determinar su interpretación. Las escrituras tienen que ser su propio expositor. Entonces, vamos a interpretar nación de acuerdo a como diga la Biblia, no a como nosotros creemos que así sea. Si este consejo fuese escuchado, los pasajes tales como Ezequiel 38, 39, Zacarías 14, Apocalipsis 16, 12 al 16, que describen una reunión de naciones contra Israel, aquí contra Israel espiritual, no serían interpretados como refiriéndose a los judíos literales en Palestina, sino que sino que a una reunión o unión de fuerzas espirituales contra el Israel espiritual, que sería la iglesia verdadera de hoy en día. Entonces, si nosotros siguiéramos estos consejos, no estaríamos interpretando el Armagedón de Ezequiel 38, 39, Zacarías 14 y Apocalipsis 16 como una guerra de una nación o naciones allá en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escuchamos, el Armagedón, una guerra entre naciones, allá naciones es todas las naciones enemigas del pueblo de Dios. No, resulta que en la Biblia también naciones son personas de la iglesia, del Israel espiritual, porque ese significado tiene. Entonces, el problema de los futuristas es que ellos toman esto literal, lo de la guerra entre la reunión de las naciones, que sería el Armagedón. Ahora, aquí hay algo muy importante y ya lo he recalcado en clases anteriores. Cuando nosotros decimos que en el Antiguo Testamento su cumplimiento era literal y en el Nuevo Testamento su cumplimiento es simbólico, generalmente nos estamos refiriendo al libro de Apocalipsis, que todo lo que está en el libro de Apocalipsis y se describió en el Antiguo Testamento, allá era literal y en el Apocalipsis es simbólico. Pero, ojo, eso no quiere decir que Ezequiel 38, Ezequiel 39, Zacarías 14 y Joel y otros profetas solamente ellos le estaban dando un cumplimiento literal. No, al mismo tiempo, muchas de las profecías que ellos dijeron tenían un cumplimiento, doble cumplimiento, uno literal y otro simbólico. Por ejemplo, hace rato con Spencer, antes de comenzar la clase, hablábamos de el caso de la roca y el agua, allá con Moisés, el agua que sale de la roca. La roca es Cristo, el agua, símbolo del Espíritu Santo. Entonces nosotros decíamos que eso tuvo doble cumplimiento, uno literal y uno simbólico. ¿Por qué? Porque simbólicamente estaba representando la muerte de Cristo una sola vez. Y entonces depende del contexto. El contexto nos va a ir diciendo acá es literal y al mismo tiempo simbólico, aunque esté en el Nuevo Testamento. Digo, en el Antiguo Testamento. O por ejemplo, la serpiente que picaba al pueblo de Israel en el desierto. Bueno, dijo Moisés, por ordenanza de Dios, vamos a hacer una cruz
Y entonces, quien mire esa cruz va a sanar de la picadura de la serpiente. Entonces, la cruz era literal, pero también tenía su significado simbólico. ¿Qué representaba al mirar la cruz? Había salvación. ¿Qué representaba eso en símbolo? A ver, al mirar simbólicamente, ¿qué estaba representando? En el Antiguo Testamento, ¿qué estaba representando la cruz? Salvación, Cristo Jesús, Salvación, pero estaba representando la muerte de Cristo, la muerte de ahí Cristo. en un madero. Muchos entran en complicaciones porque no saben distinguir lo que es literal y simbólico. Y muchos dicen, a ver, y hay un debate, pero es que era necesario que Cristo Jesús muriera en un madero, en una cruz. Pues es que la misma Biblia te lo está diciendo. La misma Biblia en el Antiguo Testamento te está diciendo, esto de la cruz es aquí, si tú la miras literalmente, te vas a sanar de la picadura. Hay salvación en mirar a la cruz. ¿Por qué? Porque simbólicamente va a ser crucificado Cristo Jesús en un madero, en una cruz. O sea, Dios no es que hace algo así, es que eso era un invento de la Roma imperial y los romanos así crucificaban. Eso ya estaba en la Biblia. Dios ya lo había dicho de esa manera. Isaías, ¿qué? 53, el siervo sufriente. O sea, el problema es que nosotros a veces nos cuesta entender que lo que sucedió en el Antiguo Testamento también tenía un cumplimiento simbólico. No crean ustedes que solamente lo simbólico es en el Nuevo Testamento. No, muchas de las profecías o de lo que sucedió en el Antiguo Testamento tenía también era literal y era simbólico. Por ejemplo, el maná, literal, pero simbólicamente Cristo Jesús, el pan que desciende del cielo, el pan de vida. Entonces, es muy importante. Ahora, pasemos también a lo que son los gentiles. En la Biblia, nosotros encontramos en Mateo, a ver ahí si me ayudan, Mateo, ¿qué? 18-17. Miren lo que dice. Y si también a la iglesia no quisiera oír, sea para ti como etnicos, gentil y publicano. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 7-9, dice que vio Juan una gran multitud de todas las naciones, etnias. Entonces, la palabra etnias también tiene dos significados en la profecía, y esto es importante. Número uno, significa naciones, pero número dos, gentiles. ¿Por qué? Porque un gentil era llamado aquel que no era de la nación de Israel y venía de otra nación. Pero si se convertía al judaísmo, entonces ya pertenecía a la nación de Israel. Pero ese era el término que se le daba. Gentil es porque viene de otra nación. Entonces la palabra etnia en la Biblia es nación, pero a esas personas que son de otras naciones se le conoce como un gentil. Por eso es que Apocalipsis 7:9, a ver, si alguien me lo lee, por favor. Apocalipsis 7:9. Miren, aquí vamos a entender algo muy, muy importante. Apocalipsis 7:9. ¿Alguien lo tiene? 7:9. A ver, ¿quién? Acuérdense que deben tener sus Biblias a la mano, o por lo menos ahí en el celular. Apocalipsis 7:9, ¿qué dice? ¿No? Apocalipsis 7:9. Ok.
Apocalipsis 7:9 dice que en el 7:4 dice, y oí lo que es los 144,000. Y luego dice, y vi una gran multitud de todas las tribus, naciones. La palabra naciones, etnia. Aquí está, etnia. Pero las personas que salen de esas naciones se les llama gentil. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Apocalipsis 7:9? Que todas aquellas personas que son, que no pertenecen al pueblo de Dios, que es el Israel espiritual, pero que son de otras naciones y aceptan el sello de Dios, esas personas van a formar parte de los 144,000. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en mente esos significados. Miren lo que dice Mateo 4:15, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los etnia, de los gentiles. Entonces la palabra etnia es nación, pero también es gentiles, una persona que no es de Israel y viene de otra nación. Y entonces tenemos también Apocalipsis 11:2. Dice, porque fue dado, aquí está, a los etnia, a los gentiles. ¿Ok? Y entonces dice, y la ciudad santa pisotearán, los gentiles van a pisotear la ciudad santa, dice dúo Tesaraconta Menas, 42 meses. Entonces, aquí los gentiles, ¿por qué se le llama a los gentiles que van a pisotear la ciudad 42 meses? Aquí los gentiles son la Roma papal, lo que nosotros conocemos como el periodo de los 1260 años. ¿Por qué se le llama gentil a la Roma papal? Porque la Roma papal no es del pueblo de Israel, es otra nación, que es Roma. Y entonces esa nación persigue al pueblo de Dios. Y esos que persiguen al pueblo de Dios son personas y se le llama gentiles. Entonces ya están comprendiendo ustedes por qué en Apocalipsis 11:2 a la Roma papal se le utiliza con el símbolo de gentil, gentiles. ¿Por qué? Porque es otra nación y son personas que persiguen durante 1260 años al pueblo de Dios. Entonces la palabra etnia es una nación y también personas de esa nación que serían los gentiles. Y en Efesios 2:11 tenemos otra vez la palabra etnia, lo mismo que aquí. Por eso recordad que en otro tiempo vosotros los etnes, los gentiles en la carne. Cuando dice en otro tiempo, ahora ya son de Israel espiritual, dice Efesios, pero en otro tiempo eran de otra nación. Eso quiere decir en la carne, eran de otra nación, Roma, Corinto, de diferentes ciudades, naciones, pero una vez que se convierten, ahora son del pueblo de Dios, del Israel espiritual. Entonces, la palabra hebrea para nación significa una nación extranjera, o un gentil, que es la persona, también se le nombra como pagano, nación y pueblo. De acuerdo con la misma autoridad, la palabra griega para nación significa una raza, un extranjero, o sea, un no judío, normalmente por aplicación, perdón, un gentil, pagano, nación o pueblo, y normalmente su aplicación es pagana. Entonces, en las escrituras la palabra es normalmente empleada en contraste a la nación de Israel. Entonces, una nación es enemigos de
el pueblo de Israel, que eran de otra nacionalidad. Pero también la palabra nación en la Biblia significa la iglesia, al pueblo de Dios. Y ahorita les voy a dar ejemplos. Entonces, cuando he mencionado en relación al conflicto final, naciones, gentiles, paganos, tienen que ser interpretados como enemigos del Israel espiritual. Las palabras naciones y gentiles son usadas para pueblos. Así que la interpretación de la palabra gentiles, aquellos que no son israelitas. Los perseguidores papales de la iglesia son gentiles, porque son de otra nación, la Roma papal. Una persona que no es miembro del Israel espiritual es un hombre pagano. El término gentil o pagano es usado en las escrituras para designar a aquellos que no están en Cristo o a los enemigos del pueblo de Dios, como uno de sus significados, ¿ok? De la palabra nación. Entonces, esto que estamos comentando está en el Strong. Ahora, miren lo que dice Elena G. de White en Primeros Escritos y Conflicto de los Siglos. Más clarito, Elena G. de White. Gentil o pagano o nación es la palabra empleada cuando se refiere a los enemigos o a la iglesia. Es la palabra que emplea la Biblia, pero también lo emplea, y la misma Elena G. de White lo dice, para hablar, cuando se habla de una nación, también se puede estar refiriendo a el Israel espiritual o la iglesia de Dios en nuestros días. Entonces, en los escritos de Elena G. de White, yo siempre he dicho, si ustedes malinterpretan la Biblia, van a malinterpretar el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía dice, la palabra nación es dada a las nacionalidades que no son de Israel. Y también la palabra nación es para el pueblo de Dios. Y entonces, si ustedes leen aquí, no es que el conflicto de los siglos dice que las naciones o paganos o gentiles, eso es la palabra empleada para referirse a los enemigos o o a la iglesia. Ok, aquí el Elena G. de White te está dando también los dos significados, a los enemigos o a la iglesia. Entonces, está en acorde con lo que dice la Biblia. Y lo mismo, quien malinterprete Elena G. de White va a malinterpretar la Biblia. Entonces, tenemos ahí las naciones. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:20 dice, y fue pisada el lagar fuera de la ciudad. Esas naciones que se está refiriendo a los enemigos de Dios, Apocalipsis dice, van a ser fuera de la ciudad. ¿Pero qué ciudad? Allá en el Israel literal era fuera de Jerusalén. Ahora acá es fuera de la ciudad. ¿Y cuándo va a tener su cumplimiento eso? En la segunda venida, perdón, después del milenio. Fuera de la ciudad santa. Van a ser exterminados los paganos, los impíos. Entonces, miren lo que dice Apocalipsis 14:20, pero la nueva versión internacional. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre. Entonces, acá ya en Apocalipsis, esto del lagar ya no es literal, es simbólico. Entonces, aquí se está refiriendo a la destrucción de las naciones, de los enemigos del pueblo de Dios. Y va a ser fuera de la ciudad, bíblicamente va a ser fuera de la Jerusalén celestial. Entonces, Joel 3 y Ezequiel 38 y 39 muestran la reunión o la unión de las naciones paganas o gentiles contra el Israel espiritual y su destrucción fuera de Jerusalén espiritual. El conflicto final va a ser llevado a cabo fuera de la ciudad. Entonces, hay una Biblia que en lo personal a mí me gusta mucho, es una Biblia en inglés, se le llama la Biblia de James Moffat. Entonces, esta Biblia en su tiempo, por ahí de 1913, utilizaba un lenguaje muy, podemos decir, como la nueva versión internacional, pero esta Biblia es una traducción al inglés, conocida por usar un lenguaje más moderno,
para su época, allá por 1913, 1924, y por traducir el nombre divino como el Eterno. Siempre lo que nosotros traducimos en español como Jehová o como Señor, esta traducción, la Biblia de Moffat la va a traducir como el Eterno. Entonces, en la traducción de Moffat, el Eterno es la forma que se usa para traducir el nombre divino, Yahweh. Este es en español y aquí es en el hebreo. Estas son solamente consonantes, la Yod, la Het, la Bab y la Het. Esto es lo que se conoce como el tetragramatón, que son 4 letras con las que se refieren a los judíos o el pueblo de Israel al nombre de Dios. Ellos cuando ven esto en la Biblia no mencionan ni Yahweh, ni ellos mencionan Adonai o Hashem. Hashem generalmente. Hashem viene de 2 términos, Ha, que es él, y Shem, nombre. Entonces, para ellos, como era un nombre muy sagrado, pues no lo mencionan. Entonces, esta Biblia siempre va a traducir en lugar de el Señor, que es lo que normalmente traducimos, the Lord, va a traducir el Eterno. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice esta Biblia en Joel 2:32. Joel 2:32. Dice, entonces todo el que invoque el nombre de Jehová sería en español, pero como estamos utilizando la traducción de Moffat, sería el nombre del Eterno, refiriéndose al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque acuérdense que Jehová es el nombre para la divinidad. Entonces dice el nombre del Eterno, el que invoque el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte de Sión, o sea, la Sión literal, y en Jerusalén habrá quienes se escapen, como ha dicho el Eterno, y entre los sobrevivientes estarán los que el Eterno llama. Entonces, hay gente que salió de la Jerusalén y pereció, se escaparon, y los que se quedaron, ellos sobrevivieron ahí. Lo mismo va a pasar. Quienes estén dentro de la Jerusalén literal, la Jerusalén literal que es la celestial, esos no perecen. Perecen los que se escapan, que salen fuera de Jerusalén, que serían los impíos. Entonces esta de Joel tiene doble aplicación, una literal en la Sión literal y Jerusalén literal, y otra en la Jerusalén celestial y también la Jerusalén terrenal, que es la iglesia de Dios. Entonces esta profecía podemos decir tiene 3 cumplimientos, la literal, aquí con la iglesia espiritual y con la Jerusalén celestial. Entonces, el hecho que la iglesia es definitivamente llamada una nación, ahí en 1 Pedro 2:9 y Mateo 21:43, muestra que la palabra es empleada en el Nuevo Testamento sin referirse a ejércitos o a fuerzas militares. También esa palabra nación se refiere a la iglesia y pues ahí no está hablando de ejércitos militares, ni tampoco cuando se refería a una nación como gentiles, estaba hablando de personas. ¿Ok? Eso es muy importante. Cuando en la Biblia se habla de una nación y se está hablando de personas gentiles o de un poder que persigue, pero generalmente gentiles, personas. Lo mismo sucede con esa palabra cuando se refiere a la iglesia. Está hablando de personas, no de ejércitos militares. Entonces, mostrando la reunión de los paganos, gentiles, naciones contra Israel, Joel 3 los describe como multitudes reunidas en el valle del juicio. Jesús habla de las naciones como siendo de ovejas y de cabritos. Ovejas, el pueblo de Dios, y cabritos, los no salvados. Entonces, se utiliza el mismo término también para hablar de la iglesia. Y aquí tenemos un ejemplo, miren, 1 Pedro 2:9, dice, pero vosotros, linaje escogido, ¿ok? Genos, linaje, eclectón, escogido, vosotros linaje escogido,
Y entonces miren lo que dice, Basileía y Hierateuma, que sería real sacerdocio. Y miren lo que dice, etnos agión, nación santa. Entonces, a los que son de la iglesia se les llama nación, sí. A los que son de otras naciones, perdón, a los que no son de Israel y son de otras partes, ¿se les llama también naciones? Sí, pero a las naciones, para la iglesia es real sacerdocio. Y para los que son de otras, que no es de Israel, se les llama gentiles a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Apocalipsis 7:9? Cuando dice una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblo, lengua, está diciendo que los 144,000 son de 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Por qué? Porque esos 144,000 son del pueblo de Dios, pero también son de diferentes naciones, porque son personas que salieron y forman parte de los 144,000 y también van a recibir el sello de Dios. Entonces eso quiere decir de todas las naciones. Entonces dice Apocalipsis 21:6 y traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Aquí está hablando de la tierra allá, la Jerusalén celestial, y también se utiliza la palabra etno, ¿ok? De etnia. Entonces, en estas referencias es evidente que la palabra naciones se refiere a las personas redimidas, en la referencia que nosotros estamos dando de Pedro y Apocalipsis, 1 Pedro 2:9. Entonces se refiere, dice, a las personas redimidas de cada nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, los redimidos ya somos nosotros, formamos parte del Israel espiritual, es la iglesia, pero también van a venir de otras naciones, los gentiles, los que no forman parte y si aceptan el sello de Dios, el sábado, sus mandamientos, entonces ellos pasan a ser parte también de los redimidos. Por eso es que la palabra nación se utiliza en ambos casos, tanto para la iglesia como para los que no son de la iglesia. A los de la iglesia se les llama real sacerdocio a las personas y a los que son de otras naciones se les llama gentiles, pero esos están invitados a formar parte de la gran multitud. Por eso es una gran multitud la de los sellados. Entonces, se refiere a las personas redimidas de cada nación, tribu, lengua y pueblo, que a través del nuevo nacimiento constituyen el Israel espiritual. El nuevo nacimiento sería el bautismo. Entonces, el Israel espiritual es la iglesia de hoy en día, la iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos estos principios antes de ir a interpretar en los 144,000, la profecía se vuelve facilísima. ¿Por qué? Porque ya vimos estos principios. Ahora, eso no quiere decir que ya sabemos todo sobre los 144,000. No, hay una clase que yo estoy preparando solo sobre los 144,000 y son aproximadamente unas 90 clases, solo de los 144,000, porque ahí se ve el sello de Dios, ahí se ve todo más de manera más cercana a el Apocalipsis 7. Entonces ahí vemos más símbolos, entonces, pero por lo menos ya tenemos nosotros la idea de que los 144,000 también es de todas las naciones. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a formar parte del pueblo de Dios, que somos el Israel espiritual o simbólico. Por eso, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.